Niña se acerca a la tumba y le dice: «Mamá, levántate, ya has descansado», sin imaginar que luego pasaría esto. Cuando María tenía 17 años, se quedó huérfana. La muchacha no se vio más que otra opción de trasladarse a la capital. Al llegar, empezó a realizar pequeños trabajos de medio tiempo, pero a tiempo parcial también dormía en las calles. Muchas veces pasaba hambre por días, hasta que un día una mujer que aparentemente tenía dinero se fijó en ella cuando estaba al borde de la carretera. La mujer, llamada Paula, se bajó de su auto para sentarse a conversar con ella, y en esa oportunidad pudo conocer su triste historia. Tuvo compasión de ella y le prometió que le encontraría un buen trabajo. Tras una semana de búsqueda, la mujer volvió a pasar por allí y al encontrarla, le dijo que debía subir con ella a su auto, pues le tenía una sorpresa. En cuanto María subió, la mujer condujo hasta una gran casa y al llegar a esta le dijo que de ahora en adelante trabajaría como empleada doméstica en su casa, pero que además no debía buscar otro lugar en el cual pudiera pasar las noches, porque le había preparado una pequeña habitación en el sótano. En cuanto María le preguntó por qué hacía todo eso por ella, la mujer solo le respondió que la verdad de los hechos era que ella, hacía muchos años atrás, también había sido pobre y entendía a la perfección todo lo que significaba el sufrimiento que María estaba pasando. María se puso a trabajar en la casa de la señora, donde solo vivían la señora Paula y su esposo. Sus hijos habían crecido y volado del nido, y también esto sirvió para que doña Paula acogiera a María y le agarrara un sentimiento de cariño un tanto especial, pues tenían el nido vacío. Y tras 2 años de haber tenido a la chica trabajando con ella, la señora Paula se decidió a venderle una pequeña casa que le había pertenecido a ella y a su esposo cuando eran jóvenes. Le dijo a María que le permitiría pagársela en partes, y María accedió encantada. Tras 1 año y medio en el que María había ido pagando ya buena parte de la casa, regresó a la mansión de esta pareja de esposos, el hijo de la dueña, quien al ver a la muchacha y ver lo joven que era, perdió la cabeza por su extraordinaria belleza. Por desgracia, sus intenciones no eran nada nobles, pues aquel muchacho solo quería diversión. El hombre era demasiado prepotente para tener un verdadero interés romántico en una pobre criada como María, y además ya estaba comprometido con la hija de un influyente empresario hotelero. Sin embargo, Adrián comenzó a conquistar a la muchacha, intentando seducirla. Le llamaba mucho la atención puesto que era 8 años menor que él, y de todas formas se las arregló para que empezaran a verse en secreto. La ingenua jovencita creía que su sueño se había hecho realidad y que había logrado conquistar a un príncipe, por lo que llegado un momento, se dejó convencer ante sus intentos de seducción y acabó acostándose con él. Y pasados unos 3 meses, María descubrió que había quedado embarazada. Mientras que Adrián estaba preparando tranquilamente su boda, la joven no tuvo de otra opción más que confesarle a doña Paula lo que había pasado entre ella y su hijo. La mujer prometió ayudarla, pero antes le declaró que su hijo se casaría con la hija de aquel empresario hotelero, no con ella. María estaba abatida porque sabía que sería infeliz, pero lo que sucedió después de esto fue aún peor, pues Adrián no solo no aceptó el hacerse cargo y responsable del bebé de María, sino que además, una noche, ingresó a la casa que María le había comprado por partes hasta este momento a Paula y le exigió que se olvidara de él, que dejara que él hiciera su vida tranquilo y que vendiera la casa que su madre le había dado lo antes posible, porque si no, él regresaría tras casarse y le haría la vida imposible. María, muy asustada, hizo todo lo que este joven le pidió y vendió la casa por la que tanto había sacrificado su tiempo y trabajo, y se fue a vivir a otra ciudad. En cuanto la muchacha huyó, doña Paula intentó buscarla por todos lados, sin embargo no la pudo encontrar. Al cabo de un tiempo, cuando tenía ya 5 meses de embarazo, María pudo abrir un pequeño puesto en donde empezó a vender frutas.
Le fue bastante bien y con el dinero que había obtenido de la venta de su anterior casa, logró comprarse un puesto en el mercado, pero además también una pequeña casita que tenía suficiente espacio para ella y su bebé. Sin embargo, nada fue fácil, pues el día del parto María tuvo que ir sola hasta el hospital y tras dar a luz nadie la fue a buscar. Pese a esto, María siempre fue valiente y tras saber que había dado a luz a una hermosa niña, su valentía se recargó para poder seguir luchando por la vida, no solo de ella, sino también ahora de su pequeña hija. María estaba feliz porque su bebé había nacido completamente sana y tendría una casa a la cual llevar a esa pequeña niña. En cuanto pasaron 2 semanas desde que María había dado a luz, sabía que debía volver a su puesto del mercado para seguir trabajando, pues los ingresos que necesitaría ahora que tenía a su hijita ya en brazos serían aún mayores y no debía parar de trabajar por nada. Y fue así como una amiga suya, que además era su vecina, se ofreció a ayudarla cuidando a la niña. Carla era la mujer que se había vuelto amiga de María a raíz de que era vecina suya en su puesto del mercado, pero además de esto, la mujer había dejado de trabajar en el puesto que tenía porque ya no tenía ingresos para poder seguir pagando un alquiler y ahora se había empezado a dedicar a cuidar únicamente de la pequeña bebé de María. María en aquella época se sentía feliz con su vida, pues sentía que al fin tenía a alguien que era como una hermana y una segunda madre para su hijita. Pero al cabo de unos meses, Carla le presentó a su novio, Miguel, un hombre que trabajaba en un banco local y que fue quien aconsejó a María que abriera una cuenta de ahorros en aquel banco para asegurar así el futuro de su hija y la educación de ella. Aquello le pareció a María una gran idea y fue así como comenzó a ahorrar dinero, el cual se lo daba al novio de Carla para que lo depositara en una cuenta bancaria. La razón por la cual nunca desconfió de él fue porque era una persona muy buena aparentemente, pero que además había llegado a considerarlo como familia. A la edad de 6 años, la pequeña niña de María comenzó a ir a un colegio privado que era bastante caro, pero María hizo todo lo posible para poner a su hijita en esta institución y que pudiera recibir la mejor educación posible. Su negocio en el mercado llegó a tener mucho éxito y ya disponía de muchos puntos de venta además de puntos que había comprado con sus propios ahorros. El novio de Carla para este entonces se había ofrecido para María trabajar como gerente de todo lo que ella tenía. María aceptó gustosa que prácticamente su familia, Carla y su novio, se hicieran cargo de todos sus negocios, volviéndolo casi un negocio familiar. Pero al cabo de unos meses, María enfermó. El problema que tuvo fue bastante repentino y tomó por sorpresa a todos. Sin embargo, fue entonces cuando Carla empezó a cuidar de la pequeña y también de María. María ya no podía ni levantarse de la cama y fue así también como Miguel empezó a hacerse cargo de todos los negocios de María. Finalmente, cuando María ya estaba un poco grave, Miguel le hizo firmar unos documentos en los cuales le daba un poder notarial para que él pudiera administrar sus bienes y todos sus negocios, y de esta manera pudieran encargarse de asegurar un futuro para la hija de ella si es que en caso algo le llegaba a pasar. Y sorpresivamente, al cabo de unas semanas, María no resistió más y partió de este mundo. Miguel y Carla le hicieron entender a la pequeña niña que su madre se había ido a un mejor lugar, pero sin embargo, pasó solo un mes y esta pareja le dijo a la niña que debían irse de viaje muy lejos de allí por un asunto de trabajos, pero que debía quedarse en casa ella, pues no podían llevarla ya que era muy riesgoso. Sin embargo, durante el tiempo en el que estaría sola en casa, no debía decirle a nadie que ellos se habían ido de viaje, porque si no, podrían llevarla a un albergue y nunca más la volverían a ver. Pero además de esto, le dijeron que pronto volverían. Y la niña, que los quería mucho pues eran como sus padres, los entendió y se quedó sola en casa. Cuando había pasado más de un mes, nadie llegó de regreso a ese hogar. La niña sabía entonces que tal vez no volverían, y ya que no tenía nadie que la llevara al colegio,
comenzó a llegar tarde a clases. Su maestra, un tanto enfadada por la impuntualidad de su alumna, empezó a enviarle notas a su madre en la agenda, pero además a los pocos días empezó a notar que la niña llegaba oliendo mal. La maestra estaba enfadada y le entregó una nota urgente de citación para su madre en la que le pedía que duchara a su hija. La niña continuaba asistiendo a clases y estudiando muy bien, pero siempre se mostraba constantemente distraída. La maestra, cierto día, cansada de esa situación, sacó a la niña y frente a todo el salón de clases, le reprochó el hecho de que era muy descuidada, de que ni siquiera se había bañado o encargado de lavar su ropa. Su uniforme se notaba que estaba sucio desde hacía mucho tiempo, pero la verdad era que esta maestra no sabía que en la casa de la niña habían cortado la luz y el agua, porque ella era tan solo una pequeña y no sabía ni tenía dinero con el cual pagar los servicios públicos. La niña durante todo este tiempo había estado usando el agua de las fuentes de los parques para poder lavarse el rostro y lavarse las manos antes de comer, lo que a veces lograba encontrar entre la basura. Había vivido una vida realmente dura, pero nada de esto sabía su maestra. Y en cuanto la mujer terminó de regañar a la niña frente a todo el salón de clases, la niña solo se puso a llorar. La maestra le dijo que era suficiente y que debía llevarla personalmente con su madre, pues la mujer que estaba a cargo de la niña había dejado de responder a los comunicados constantes que la maestra le había estado enviando durante todo este tiempo. Cuando terminaron las clases escolares, la maestra se fue de la escuela con la niña. La niña accedió a llevarla hasta donde estaba su madre, pero entonces la maestra se sorprendió cuando la niña la llevó hasta un cementerio y al ingresar corrió hasta una de las tumbas, se subió sobre esta y empezó a gritar, pidiéndole a su madre que se levantara, que dejara de descansar porque ya había dormido bastante. Le dijo que su maestra le había prohibido ir a clases si volvía a ir sucia, y ella no podía lavar nada porque ella no estaba en casa. Los desesperantes gritos y llantos de la niña fueron oídos por el vigilante del cementerio, quien llamó a la policía tan pronto como la maestra le aclaró todo lo que había estado sucediendo. En cuanto llegó la policía, se llevó a la niña a la comisaría. La maestra lo siguió y al llegar allá, se arrodilló frente a ella, pidiéndole perdón. La pobre niña estaba de pie frente a ella y no podía dejar de llorar, porque comprendió que su madre ya no iba a volver a despertar. Aquella tarde incluso hubieron periodistas en la comisaría que estaban allí para cubrir otra historia, pero al escuchar lo que sucedía con la niña, quisieron investigar más y al descubrir la historia de la niña, hicieron un reportaje. La policía inició una investigación y Carla y su novio fueron acusados de robar el dinero y el negocio de María. Además, los policías descubrieron que la pobre mujer había sido envenenada a propósito y que su muerte no había sido producto de una enfermedad repentina. Como resultado, la pareja criminal recibió una sentencia grave de muchos años de prisión y el destino de la pequeña niña se determinó rápidamente después de lo ocurrido, pues la maestra decidió adoptarla y darle todo el amor y cuidado que le había faltado tras la muerte de su madre. Pero además de eso, tras un breve tiempo en el que el reportaje de la niña se popularizó en todo el país, su abuela, doña Paula, que ya era una anciana, se fijó sin querer en la foto de la niña que apareció en toda la portada de uno de los diarios más vendidos del país, y al ver el gran parecido que tenía con su hijo, supo que se trataba de su nieta. La niña siguió viviendo con su maestra, pero esta vez su abuela se encargó de solventar económicamente todo su futuro, y fue así como la vida de esta niña cambió de la noche a la mañana y mejoró, creciendo como una buena persona, pues finalmente creció rodeada de todo el amor que durante un tiempo le faltó. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta hermosa historia, y si te gustó tanto como a mí, no olvides hacérmelo saber con un me gusta. Además, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Yo soy tu amiga María José Cisneros y esta fue una historia más para tu canal de siempre.
sentimientos encontrados.